es la clase 5, parte 3 de la unidad 2 sobre visión y percepción de la materia AK3. Hoy hablaremos de los efectos de la experiencia sobre la visión. Les recuerdo que vimos dos teorías del origen de la organización perceptual. Primero, la teoría de Helmholtz, que es una teoría empirista, en el sentido de que los conocimientos requeridos, según esa teoría, para ver más allá de la imagen retinal, están basados en experiencias previas, o sea, en conocimientos aprendidos del mundo. Entonces, la idea fundamental aquí, lo que hay detrás de esto, es que lo que estructura la percepción, o sea, el origen de los elementos y principios que organizan la percepción, es el mundo. Es el mundo el factor que va moldeando la estructura de la percepción. Y del otro lado tenemos en la otra esquina, otro rincón, tenemos la teoría gestaltista, que a diferencia de Helmholtz es una teoría nativista. ¿Qué significa nativista? Pues que en este caso los conocimientos requeridos para ver más allá de la imagen retinal y para organizar la experiencia perceptual son innatos. Eso significa que no son aprendidos por experiencia del mundo, no son aprendidos, punto. Eso es lo que significa innato. Y aquí la idea fundamental es que lo que moldea la percepción no es el mundo, no es nuestra experiencia del mundo, lo que viene como que se mete adentro de la cabeza y viene a moldear la percepción. No, más bien los principios que organizan la percepción vienen del sistema visual en sí. O sea, nuestra experiencia perceptual, su organización es determinada por la estructura de nuestra mente, no por la estructura del mundo. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en, vamos a ver, a contrastar estas dos posturas, una que dice que el origen de la estructura de la percepción es el aprendizaje, la experiencia del mundo, y la otra que dice que la estructura de la percepción no es aprendida, la organización perceptual es innata. Y vamos a contrastar los dos usando el caso del origen de la percepción de la orientación. ¿No? Por eso quiero decir por orientaciones, por ejemplo, pues en lo que ven detrás de mí, pueden distinguir, pueden ver que hay una especie de marco que es formado por una línea horizontal arriba y dos líneas paralelas verticales. No estoy hablando de otra noción de orientación. La noción geométrica de orientación. Entonces, ¿por qué estudiar esto, no? Algo tan que parece inocuo. ¿Por qué nos podríamos interesar en la percepción de orientación de líneas y formas? Eso es la primera cosa de la cual voy a hablar hoy, es el papel que juega la percepción, que como la percepción de la orientación es central en la organización de la percepción. Luego voy a decir vamos a hablar de una peculiaridad de la percepción de orientación en adultos humanos. Y finalmente vamos a tocar el tema de empirismo versus nativismo. Vamos a preguntar específicamente si nuestro sistema visual distingue
líneas con base en su orientación de manera innata, si tiene esa facultad de manera innata o si tiene que aprender. Y segunda pregunta, en el caso de que haya percepción de orientación innata, la pregunta sería si esta peculiaridad que decía que voy a mencionar de la percepción de orientación adulta, si esa peculiaridad se encuentra en el caso de que haya percepción innata de orientación, si las características de la percepción de orientación son las mismas en el recién nacido que en un adulto. Ok, eso es el programa para hoy. Ok, ¿por qué estudiar la percepción de orientación de líneas y formas? Pues porque juega un papel central en la organización perceptual y vamos a ver esto en el caso de la potencia que tiene la orientación en la formación de grupos y en la percepción de formas. Ok, pregunta inocente. ¿Cuáles formas, de estas tres formas, cuáles se parecen más entre ellas? Pues si ustedes son como yo diría que estas dos son las formas que más se parecen. Entonces, la forma de este, pues es básicamente idéntica a la forma de este y diferente a la forma de este. Pero, estos dos están conformados por líneas de orientación diferente. Y estos dos están conformados por líneas de la misma orientación. Aquí tengo puras horizontales y verticales, aquí puras horizontales y verticales, y aquí puras diagonales. Y quiero que la dividan en no más dos grupos, los dos grupos que les parezcan los más naturales. Esto es el estímulo. Pues si son como yo, los dos grupos que ven son estos, los más naturales. Ok. Eso nos muestra algo importante. Estos, como hemos visto cuando solo había tres formas en la pantalla, estos, pues obviamente, ¿no? Estos y estos tienen la misma forma, pero tienen orientación diferente. Y estos tienen formas diferentes, pero son compuestos de líneas de la misma orientación. Y lo más fuerte, la similitud, la más fuerte para agrupar, acuérdense que los gestaltistas nos mostraron que agrupamos por similitud, pues en este caso la similitud la más fuerte para agrupar no es la similitud de forma, es la similitud de orientación. Entonces, eso es la primera demostración de la potencia de la orientación en la organización de la percepción. Segunda demostración de la importancia de la orientación en la organización perceptual. Ok, en la percepción de formas. Si les muestro este círculo, puedo cambiar su forma cambiando la posición de algunos de los, ¿no? Percibimos probablemente por algo como buena continuación, percibimos aquí, aunque lo que hay realmente son 8 elementos, percibimos que esos 8 elementos están organizados en un círculo. Puedo cambiar esta organización cambiando la posición de algunos de los elementos, ¿no? Ahora no se ve tanto como un círculo, pero se ve más como un rombo o diamante, una especie de cuadrado girado. ¿Y qué pasó? Los elementos son exactamente los mismos que aquí arriba, salvo que hay 4 que se quedaron en el mismo lugar
los puntos que forman como una cruz. Estos 4 elementos se quedaron en el mismo lugar y los cuatro que están en diagonal se movieron un poquito, ¿no? Con estos aquí comparados con estos aquí, o los de abajo comparados con los de arriba, los elementos que están en las diagonales están un poco más hacia adentro. Entonces puedo cambiar la organización de estos elementos, la forma en la cual se organizan, la puedo cambiar cambiando las posiciones relativas de los elementos. Pero aquí tengo otro círculo que es un poquito diferente a este, pero fundamentalmente lo mismo. Tenemos 8 elementos que forman juntos un círculo. Pero ahora voy a cambiar esa forma, cambiando la orientación de los elementos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está bien padre. Ahora tenemos, incluso es difícil de ver. A ver, me voy a poner mi pista. Ok. Ajá. Sí. Ok, si comparamos la forma de arriba, la forma de abajo con la de arriba, la diferencia entre los dos está ubicada en la orientación de estos 4 elementos centrales aquí. O sea, puedo formar una especie de rectángulo vertical y un rectángulo horizontal. Los que cambian aquí son los elementos que caben dentro de estas líneas verticales y cambian de orientación, o sea, se van un poco más, ¿no? Giran hacia afuera todos. Y es lo único que sucede. No cambian, ¿no? Giran hacia afuera. No cambian de posición. Y entonces, un mero cambio de orientación puede cambiar también la forma que percibimos. Y el cambio por orientación, aquí noto que probablemente es debido a cambios en buena continuación. Aquí puedo conectar todos los círculos en una curva que cambia suavemente, pero aquí ya no es posible. Más bien veo esos segmentos rectos que forman esa forma de rombo. Les quiero aquí presentar un término técnico que se usa mucho en estudio de la percepción. Lo a que me refería a estos cositos como elementos, realmente se llaman parches de Gabor, o en inglés Gabor patches. Y bueno, en vez de darles este nombre de elemento, me voy a referir a ellos por su verdadero nombre, que es parche de Gabor. Ok, ahora, estos investigadores aquí, Wang, ¿no? en la esquina derecha de la diapositiva, Wang y Hess quisieron saber qué afecta más a la percepción de la forma, el cambio de orientación o el cambio de posición. Y para ver esto hicieron el siguiente experimento. Los participantes en su experimento vieron pares de formas compuestas de parches de Gabor, exactamente así, ¿no? Esos son ejemplos de estímulos que los participantes vieron en ese experimento. Y vieron pares, por ejemplo, este y este, o este y este, ¿no? Y les ven secuencialmente.
Entonces, es como les presenté, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero ven este, desaparece, y luego ven este. Y tienen que decir si ven una diferencia de forma entre los dos. No están presentes los dos simultáneamente, se presentan secuencialmente. Y por supuesto, no aparecen esas flechitas. Igual, eso sería otro ensayo. Primero ven esto, luego ven esto, y cuando aparece este, ya no está este. Es una presentación secuencial. Y otra vez hubiera que decir si la segunda forma es igual o diferente a la primera. Y es exactamente como en el ejemplo que les di, se deforman los círculos de dos maneras, o por cambios de posición o por cambios de orientación. Y aquí va el elemento esencial. Se varía el grado de cambio. O sea, con las posiciones se hace un cambio muy chiquito de posición, un cambio un poquito más grande, un cambio poquito más. Y la cuestión es de ver qué tan grande tiene que ser el cambio para que los participantes detecten que ahora el círculo se ha deformado, ¿no? Y se usan los mismos grados de cambio en deformaciones por posición que por orientación, ¿no? Por ejemplo, esto... no, perdón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se hacen cambios chiquitos de posición, unos poquitos milímetros, y cambios chiquitos de orientación, unos poquitos grados. Y unos cambios un poco más grandes de posición, no sé, más milímetros. Y cambios más grandes de orientación, más grados. Y así se pueden equiparar los cambios de posición con los cambios de orientación. Y el objetivo es de ver si el cambio mínimo de posición requerido para provocar la percepción de una deformación del círculo es mayor, menor o igual al cambio mínimo de orientación requerido para provocar la percepción de una deformación del círculo. Y lo que observaron Wang y Hess es que para provocar la percepción de una deformación del círculo se requiere un cambio de posición más grande que el cambio de posición requerido para provocar la percepción de una deformación del círculo es más grande que el cambio requerido, que el cambio de orientación requerido para provocar una percepción de deformación del círculo. Entonces, ¿no? Lo que tenemos aquí son datos de Wang y Hess, y lo que representan esas varas es el grado de cambio requerido para causar una percepción de distorsión de la forma. Y podemos ver, más alta es la vara, más grande es el cambio requerido para provocar una distorsión de la forma. Entonces podemos ver que el cambio de orientación mínimo requerido para causar una distorsión del círculo es menor al cambio mínimo de posición requerido para provocar una percepción de una distorsión del círculo. Así que en la percepción de formas somos más sensibles a la alineación de las orientaciones
que a las posiciones relativas. O sea, las orientaciones en la formación de la percepción de un objeto, somos más sensibles a la orientación de los elementos, a la orientación de los elementos del objeto que a las posiciones de los elementos. O sea, se sugiere que nuestro sistema visual, aunque sí usa la posición de elementos para agruparles juntos en un objeto, se basa aún más en la orientación relativa para agrupar elementos en objetos. Entonces, eso es decir que la percepción de la orientación de líneas, de formas, es fundamental para la percepción de objetos. Y más fundamental aún, el sistema visual se basa más aún en la posición que en la orientación que en la posición para organizar elementos en objetos. Entonces, la orientación realmente es una dimensión muy potente de la percepción y una dimensión muy importante de la organización perceptual. Acabamos de ver. En la formación de grupos es más potente que la forma, y en la percepción de objetos o formas es más potente que la posición. Entonces, es un aspecto fundamental de la organización perceptual. Ok. Ahora, llegando a esa peculiaridad de la percepción de orientación, que se llama el efecto oblicuo. El efecto oblicuo se refiere a que somos más precisos en detectar desviaciones de la vertical o de la horizontal que de ángulos diagonales. Les doy aquí un par de ejemplos. Si tenemos que copiar una línea vertical o una línea horizontal, somos más precisos que si tenemos que copiar una línea diagonal. O sea, la horizontal, la diferencia de ángulo entre el original y nuestra copia es poquita. Y pero si tenemos que copiar una diagonal, la diferencia entre el original y nuestra copia es más grande. Y también si por ejemplo, si se nos da una varita o un lápiz y se nos dice, ok, ponlo vertical, vamos a ser muy precisos. Y igual con horizontal. Pero si se me dice, ok, ponlo a 45 grados, no se dice así, ¿no? Te presento una línea diagonal y te digo, ok, con este lápiz, oriéntalo igual que esta línea aquí. Ahora con el lápiz, orienta el lápiz igual a esta línea. Somos más precisos con verticales y horizontales que con diagonales. ¿Okay? Esto es el efecto oblicuo. Y igual, si tenemos que comparar, ¿no? Vemos una línea y luego vemos otra que puede tener una orientación diferente, ¿no? Un cambio chiquito, ¡wow! Un cambio chiquitito de orientación relativo a la vertical lo detectamos inmediatamente. Igual, un cambio chiquitito de orientación relativo a la horizontal lo detectamos inmediatamente. Pero si empezamos con una oblicua, se requiere de un cambio más grande para que lo detectáramos. Este fenómeno se observó por primera vez hace mucho tiempo, en 1893, por Jastrow. No tengo la menor idea quién es. Y fue confirmado en los 60s y varias veces más después. Entonces, es un fenómeno de la percepción de orientación que es muy robusto. Ahora vamos a pasar vamos a expandir más aún nuestra exploración y entrar en el dominio del arte.
Les voy a pedir que hagan algo, les voy a pedir su juicio estético. Quiero que en una escala de 1 a 7 anoten qué tanto les gusta los cuadros, les gustan los cuadros que les voy a enseñar. 1 significa no les gusta nada y 7 les encanta, es fantástico, no, es maravilloso, ¿ok? Intentan lo más posible de usar toda la escala, de no concentrarse siempre en decir, pues, 3, ¿no? Pero más bien tratar de distinguir, pues, eso es más hacia el 1, entonces le voy a dar un 2, o realmente no me gusta, le doy un 1, etcétera. ¿Ok? Aquí va el primer cuadro. Entonces, 1 no les gusta nada, 7 les encanta. ¿Ok? Siguiente. Okay. Siguiente. Ok. Siguiente. Creo que va otro. Y ya no sé. Ah, sí, otro. Y a ver. Y creo que ya. Sí. Ok. Esto es lo que acaban de ver. Acaban de repetir lo que hicieron participantes en un estudio de Lato, Brain y Kelly del 2000. El cuadro que vieron es un cuadro de un pintor muy famoso del siglo XX que se llama Piet Mondrian. El cuadro en particular se llama Composición 2 en rojo, azul y amarillo. Y bueno, lo vieron no sé cuántos, algo como 7 cuadros, 6. Y es el mismo cuadro que vieron 6 o 7 veces. Se imaginaron que se fijaron en eso, se dieron cuenta. Y que lo único que varía es la orientación del cuadro. Pues aplicando esto a no sé cuántas personas, no me acuerdo, Lato y colegas notaron que en promedio hay una leve preferencia. La gente, una ligera preferencia, en general la gente les gusta un poco más el cuadro cuando sus líneas son horizontales que cuando son oblicuas. Entonces llamaron eso el efecto oblicuo estético. Ok, ¿qué tenemos aquí? El eje de los Ys está la media de las evaluaciones estéticas que hicieron las personas que vieron esos cuadros. Y en el eje de los X está la orientación del cuadro. 0, es esto aquí, es la orientación original tal que concebida por Mondrian. Y luego vamos girando el cuadro a pasos de 45 grados. Y lo que vemos, lo que puse aquí en la línea punteada, es el nivel que tanto les gustó el cuadro a la gente cuando está en su orientación original. Y lo que es interesante, hay varias cosas dos puntos interesantes. Primero, incluso cuando está girado por 90 grados,
Is this right? Yeah. O girado a 270 grados, ¿no? 90 es 270 es 3 veces, ¿no? Aquí está el cuadro, o sea, aquí en mi flechita está el cuadro con un giro de 90 grados. Aquí está el cuadro con un giro de 270. Entonces, estos dos no tan orientados de la manera en que lo había pensado Mondrian, y la gente les gusta prácticamente igual que el original, ¿no? Sus evaluaciones, la media de sus evaluaciones no es diferente de la media de sus evaluaciones del cuadro original. Pero cuando el cuadro está presentado de tal manera que las líneas, el punto esencial es que en el original, algo importante, en el cuadro original, las líneas son verticales o horizontales. De hecho, según Mondrian tenía la teoría que las verticales y horizontales son más potentes estéticamente que las diagonales, y fundó todo un movimiento artístico basado en esto y otros principios geométricos, y para él era tan importante esto de la primacía de la horizontal y de la vertical sobre la diagonal, que llegó un momento en que algunos miembros de su grupo, que se llamaba De Stil, STILJ, algo así, creo que Kandinsky hizo parte de ese grupo, entre otros. Algunos dijeron, no queremos pintar puras horizontales y verticales, queremos pintar diagonales también. Mondrian se enfureció con ellos y dijo, yo me voy de este grupo. Así son los pintores. No, Mondrian fue una fuerza, una explosión en la historia del arte. Sus cuadros era como algo tan geométrico, nunca se había visto en la pintura, pues en la historia de la pintura, y muy seguido pues los artistas aquí que tienen ideas que rompen paradigmas, que rompen marcos, son muy cuadrados y se van con su cosa. Y entonces, bueno, así era Mondrian, pero ya tenía él la intuición de lo que se observa aquí, de que las horizontales y verticales, un cuadro hecho de puras horizontales y verticales, para nosotros es estéticamente más agradable que un cuadro que contiene diagonales, ¿no? Y esto es la diferencia que vemos aquí. El original está hecho de puras horizontales y verticales, y estas rotaciones a 90 y 270 grados también también tienen puras verticales y horizontales, y aquí los que se ven como rombos tienen puras diagonales, y podemos ver que como por ejemplo, con rotación de 45 grados, que tiene puras diagonales, gusta menos que el original, y también gusta menos que el el que justo a su lado, que el de 90 grados. Okay, entonces todos los diagonales, que es esta vara aquí, esta vara aquí, esta vara aquí y esta vara aquí, ¿no? Esta y esta, todos los diagonales gustan menos que el original. Y en cambio, prácticamente las rotaciones cuando se hace una rotación del cuadro que conserva los horizontales y verticales, el cuadro sigue gustando igual, salvo en el caso de que no se toma, como que se toma el cuadro y se hace así.
eso es el caso de la rotación de 180 grados. Este también gusta menos. No sé por qué. Pero de 1, 2 y 3 rotaciones que preservan las horizontales y verticales, 2 de 3 gustan igual que el original. Y las rotaciones que cambian las horizontales en diagonales o oblicuas, hay 1, 2, 3, 4. 4 de 4 gustan menos. Entonces, la apreciación estética, realmente un cuadro hecho de puras verticales y horizontales gusta más que un cuadro hecho de puras oblicuas, ¿no? Otra vez, insisto, la diferencia es chiquita, ¿no? Es una cuestión de medio punto en la línea de 1 a 7, pero sí es algo significativo. Entonces, hace una diferencia. Y tal vez dirán, pues, tal vez no es tanto la orientación de las líneas del cuadro, pero más bien que lo que pasa es que nos gustan más marcos con horizontales y verticales, ¿no? Estos marcos romboides o en forma de diamante, eso es lo que no nos gusta. Pues por suerte, Mondrian, y a propósito, es por eso que Lato y colegas, una de las razones por qué usaron a Mondrian, Mondrian pintó cuadros hechos de puras horizontales y verticales en marcos de forma de diamante, ¿no? O de rombo. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los cuadros más famosos de Mondrian, que son 2 líneas. Eso es el tipo de cosa que la gente dice, pues lo podría. No, esa cosa se vende por millones de pesos. Y la gente dice, pues yo podría hacer eso. Pues que lo hagan y que vean si logran ganar el dinero que ganó Mondrian. Pero bueno, entonces, aquí Mondrian pinta vertical y horizontal en un marco orientado, no como horizontal y vertical, pero ahora como diamante, ¿no? Y aún así pueden ver, ¿no? Aquí hay un cuadro con puras horizontales y verticales, otro cuadro con puras horizontales y verticales, otro y otro. Y pues son los mismos resultados que la diapositiva anterior. Y la verdad, estos resultados se usaron muchos cuadros en el experimento, ¿no? Se usaron un total de 8 cuadros de Mondrian, 4 con marco cuadrado y 4 con marco de diamante. Y estos datos que estamos viendo son la media de todas las evaluaciones, ¿no? Entonces, no es que la evaluación de los cuadros con marcos en diamante sean perfectamente iguales, ¿no? Pero sí, lo que observaron Lato y colegas es que aún con un cuadro en forma de diamante, la gente prefiere los cuadros cuando las líneas del cuadro son horizontales y verticales que cuadros son oblicuos. Entonces, no solamente somos más precisos en detectar horizontales y verticales, pero hasta la horizontal y la vertical hacen una mejor impresión estética sobre nosotros, tienen una potencia estética más grande. Eso no es cierto. Pero las horizontales y verticales nos parecen más bellas que las diagonales. Eso sí, estoy de acuerdo con eso. No, diferencia chiquita, pero detectable. Ok, interesante. Entonces, ¿de dónde viene este efecto oblicuo?
no tanto, bueno, todo lo que hemos visto. Y se cree, hay algo que sí es un hecho observado. En el área del sistema visual donde están las neuronas detectoras de orientación, hay un área del sistema visual donde hay neuronas que están especializadas en detectar orientación de líneas. Y en una parte de este área hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuas. ¿Okay? Y se cree que este hecho fisiológico explica por qué somos mejores en detectar horizontales y verticales, y tal vez explica el efecto oblicuo estético también. Entonces, lo que quiero hacer ahora es indagar en eso mucho más, en este aspecto del sistema visual de los detectores de orientación. Y mi objetivo es decir, ok, ¿por qué hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuas? ¿Es algo aprendido o es algo innato? Ahí voy. Entonces todo se conecta, ¿no? Les mostré ¿no? La idea es de dónde viene la orientación. Lo que les quiero comunicar en la clase de hoy es la percepción de la orientación es fundamental para la organización de la percepción, para permitirnos de agrupar, percibir objetos, etc. Y esta organización, la percepción de la orientación depende en gran parte de detectores de orientación. Y sucede que hay más detectores horizontales y verticales que oblicuas. Y la cuestión es, ok, ¿cuál es el origen de la estructura de este sistema de percepción visual? ¿Es algo aprendido? O sea, es algo que está de acuerdo con, que está conforme con la teoría empirista de Helmholtz, o es algo que es intrínseco al sistema visual, como lo pretenden los gestaltistas. ¿Ok? Ahí me voy. ¿De dónde viene esto? Pero antes de poder hablar del dónde viene esto, tengo que explicar qué es el esto. Entonces, voy a explicar en esta segunda parte qué es una neurona detectora de orientación, cómo se descubrieron, dónde están en el cerebro, y finalmente vamos a tocar el tema de su desarrollo. Ok. ¿Qué es una neurona detectora de orientación? Pues se acordarán que las neuronas disparan. O sea, en una neurona hay destellos eléctricos que corren rápidamente a lo largo de la neurona, y esos destellos se llaman, tal vez se acordarán de otras clases, se llama un potencial de acción. ¿Ok? Bueno, pues lo que hace que una neurona fuera una neurona detectora de orientación es que dispara más cuando el organismo, que puede ser un humano, un mono, un gato, un hurón, un conejo, ¿no? Cualquier animal o mamífero por lo menos, cuando el organismo ve una línea orientada de una cierta manera en cierta parte de su campo visual, esa neurona dispara mucho. Y pero si la línea está en la misma parte del campo visual, pero orientada de otra manera, la neurona dispara menos. Aquí les voy a ilustrar esto, ¿no? Un ejemplo de neurona detectora de orientación. Ok, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esta vara, digamos que tenemos un animal que está viendo estas varas de luz. Es una vara de luz
muy brillante, no sería negra, y estamos de cierta manera registrando la actividad de una neurona en el sistema visual de ese animal. Y lo que pongo aquí es, vamos anotando cuántas veces dispara la neurona. Entonces, la parte entre las líneas rojas punteadas es el momento durante el cual el estímulo está encendido en la pantalla. Y la parte a la izquierda y la derecha, el estímulo está apagado. ¿Okay? Entonces, lo que vemos es cuando en nuestro animal así hipotético, cuando vio esta vara brillante, cuando se encendió, la neurona disparó 3 veces. Ok. Ahora apagamos el estímulo y ponemos otro. Ahora se va, ¿no? Vamos girando el estímulo poquito a poquito hacia la vertical. Ahora, pues dispara un poquito más, dispara 4 veces. Oh, perdón. Cada línea aquí, cada línea vertical, aquí, la línea horizontal es el tiempo. Las líneas verticales son disparos. Cada línea es un disparo o un potencial de acción que emitió la neurona. Ok, va. Ahora vertical, órale, la neurona se pone loca. Está disparando como loca, ni puedo ver cuántas veces disparó. ¿No? Y ahora nos alejamos otra vez ahora empezamos a alejarnos de la vertical y la neurona empieza a disparar menos, vuelve a disparar algo como 4 veces. Y nos alejamos más aún de la vertical y no dispara nada. Entonces, lo que tendríamos aquí, esta neurona la declararíamos una neurona detectora de línea vertical, ¿no? Aunque dispara un poquito cuando hay diagonal, también dispara un poquito cuando hay diagonales que se acercan a la vertical, realmente su orientación preferida es la vertical. Ok. Bien. Oh. Y horizontal, bueno, no le gusta nada. Ok. Ahora les quiero mostrar algo increíble. Un video de un investigador que se llama Colin Blakemore haciendo ese registro de neurona detectora de orientación en vivo con un gato. Entiendo que a muchos no les va a gustar que se haga esto a los gatos, pero bueno, se ha hecho. Entonces yo les cuento que se ha hecho. Ok, ¿cómo se hace? Ahora les quiero mostrar un poco más en detalle cómo se hace para, ¿no? Cómo se descubrieron esos detectores de orientación. Lo que se hace es que, bueno, tenemos a nuestro gato aquí que está viendo una pantalla con estímulos brillantes. Lo van a ver en el video. Y insertamos un hilo de un material que se llama tungsten, no importa el nombre, pero es un hilo muy, 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 muy fino, más fino que una aguja, que pues hacemos, la verdad es que ponemos el gato a dormir, hacemos un pequeño hoyo en su cráneo, en un punto muy preciso. No voy a entrar en los detalles, pero existen algo que se llaman unos atlas del cerebro que dan coordenadas precisas de cada parte del cerebro y se usa esto para ubicar precisamente, para poder ubicar precisamente cosas como electrodos en el cerebro. Entonces, se hace una cirugía al gato, se hace un hoyito en su cráneo, se insierte el hilo
de metal en su cráneo. Luego se tapa el hoyito, se le pone medicamento, antibiótico, etcétera, para que no se infectara. Se deja al animal recuperar, se le dan medicina contra el dolor, y cuando el animal se ve que la herida está, ¿no? Está sana, que todo está recuperado, que el animal está bien, se puso a jugar otra vez, pero lo único es que tiene un hilito que le sale del cerebro. No, se nos podría hacer eso a nosotros. Y la verdad es que podríamos vivir con el hilito y no nos molestaría. No estoy diciendo eso para vender la investigación ni nada, es que yo lo he visto con ratones cuando estaba en la licenciatura y vi qué pasaba con los ratones, les ponía los electrodos, se hacía todo este proceso y luego seguían con su vida pues perfectamente, digamos, normalmente, entre comillas, su vida normal, entre comillas, de ratón de laboratorio, ¿no? No se veía que se tocaban, que estaban molestos, no tocaban esta parte donde habíamos puesto el electrodo. Entonces, bueno, ¿no? Se oye horrible, pero la realidad es menos horrible de lo que podríamos imaginar. Anyway. Ok, entonces tenemos nuestro gato con el electrodo en un punto muy preciso del área visual de su cerebro. Y este electrodo está conectado a algo que puede registrar. Lo que pasa es que, ok, eso es la cosa importantísima. Cuando hay un disparo de la neurona, hay neuronas muy cerca del hilo del electrodo. Y cuando las neuronas disparan, eso provoca que haya un golpecito de corriente eléctrico que corra a lo largo del electrodo. Y este electrodo está conectado por un cable a alguna máquina que pueda registrar los golpecitos de electricidad y también está conectado a una bocina. Y lo que pasa es que por la conexión con la vecina, los golpecitos de electricidad que suceden cuando la neurona dispara se pueden escuchar. Entonces uno está escuchando, literalmente escuchando el cerebro del gato. Yo lo vi con ratones, es la cosa más impresionante. Una de las cosas, tal vez la cosa más impresionante que haya visto de mi vida. Es como en contacto directo con el cerebro del animal. Es totalmente impresionante. Ok, entonces, y se escucha así. Cuando una neurona dispara, se escucha el ruido que hace cuando el electrodo está conectado a la bocina, se escucha así. Son como ruiditos. Eso es el disparo de la neurona. Ok, entonces, lo que hicieron, por ejemplo, los pioneros en el estudio de la electrofisiología del sistema visual son David Hubel y Thorsten Wiesel, que ganaron el premio Nobel en fisiología por su trabajo. Lo que hicieron es, aquí tenemos nuestro gato con su electrodo conectado a bocina y algo que pueda registrar los golpecitos de electricidad. En su tiempo no era una laptop, usaban osciloscopos, pero vamos a decir una laptop, porque bien, no importa eso. Y tenemos ahora a nuestro gato levemente anestasiado, levemente para que no se moviera. Y está viendo esta pantalla. Tiene su cabeza que está fija por algunos varitas que mantienen su cabeza fija para que no se moviera. Y ve un estímulo, ve varas de luz en la pantalla y vemos según la orientación de la vara qué tanto dispara la neurona que estamos
escuchando. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto. La persona que van a escuchar hablando es Colin Blakemore, uno de los que investigó el desarrollo de las neuronas detectoras de orientación. Okay. For example, on a television screen in front of the animal's eyes. Here is a deep... Entonces, ahí está el gato con su cabeza que está mantenida por un aparato de metal. Clear anesthetized cat, and you can hear the impulses from a single nerve. Y estos son lentes que se aseguran que el estímulo en la especie de televisión está muy bien enfocado en la retina del gato. Y en un solo, entra en un solo ojo el estímulo. Nerve cell picked up by a microelectrode implanted in the visual cortex. Entonces, lo que escuchaban es este ruido, es actividad de la neurona, actividad espontánea en este caso. Picked up by a microelectrode implanted in the visual cortex. This cell is spontaneously active even when there is no pattern on the screen, but it discharges very vigorously if a vertical bar moves across the correct part of the visual field. This region is called the receptive field of the neuron. Entonces, cuando se mueve una línea vertical en este espacio particular del campo visual del gato, este rectángulo no corresponde a todo lo que puede ver el gato. El gato ve un espacio más grande, incluso con un ojo tapado. Eso es el campo receptivo de la neurona. Es la parte del campo visual que la neurona puede ver, entre comillas. Y vemos que la neurona se activa, vamos a ver que se activa solamente cuando hay una vara vertical que pasa ahí en su campo receptivo. Vigorously, if a vertical bar moves across the correct part of the visual field. This region is called the receptive field of the neuron. If the bar is horizontal, there is no response. Neurons in the visual cortex, then, are orientation detectors, and this one responds best to a moving vertical edge. The results from such experiments can be shown in a diagram. Ok, entonces eso acaban de ver en vivo una neurona detectora de líneas verticales. Vieron que cuando la línea es vertical, la neurona dispara mucho, como sube la intensidad del ruido, pasa de... y luego llega a la vertical y hace... y luego vuelve a hacer... y si pasa una horizontal, no hace nada. Se pone muy activa, no hace mucho ruido, solamente cuando hay una vertical. Entonces, esa neurona es un detector de orientación vertical. Ok. Ahora, ¿dónde están esas neuronas? En el sistema visual sí, pero ¿dónde está el sistema visual? Pues tal vez ya saben, el sistema visual está en el lóbulo occipital, pero el lóbulo occipital es bastante grande y se divide en varias áreas. Las detectoras de orientación están en el área B1 del lóbulo occipital, el área aquí indicado en morado rosa. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el cerebro visto desde afuera y
ok, aquí está mi cursor. Este es la parte frontal, este es la parte de atrás. Entonces B1 parece una parte muy chiquita, ¿no? Del lóbulo occipital aquí atrás, muy chiquita. Pero si partemos el cerebro aquí en medio, donde está, no me acuerdo cómo se llama, pero como que abremos los dos hemisferos y no, tomamos uno de los hemisferos y vemos lo que hay adentro. Eso es lo que vemos aquí. Se llama un corte sagital. Y lo que vemos es que este B1 que vemos aquí es una pequeñita parte, que B1 entra hasta adentro del cerebro. Entonces, ahí están los detectores de orientación. Y para ahora ubicar realmente cuál es la parte del cerebro donde hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuas, hay que hacer hay que dividir más aún el área B1 según el origen retinal de la neurona, las neuronas. Ok. ¿De qué estoy hablando? Bueno, aquí vemos el cerebro desde afuera, no, la parte externa del cerebro. Aquí está el ojo y hay varias, ¿no? El ojo está conectado al área B1 por varios nervios y neuronas que corren del ojo hasta atrás. Y aquí lo que tenemos es esta parte interior de B1 y los colores, y lo que vamos a hacer es remontar el camino desde las neuronas hasta el ojo y ver a qué parte del ojo las neuronas están conectadas. Eso se ha hecho por varios anatomistas, lo han hecho hace mucho tiempo. Y lo que observaron es lo que tenemos aquí es una representación de la retina. El centro aquí se llama la fóvea. El círculo un poco más grande es el área parafoveal. Y finalmente este círculo como amarillo-verde es la retina periférica. Y lo que vemos es que hay algunas neuronas que si remontamos el camino de las neuronas hasta el ojo, veríamos que estas neuronas están conectadas a la fóvea. Y vamos un poco más hacia adentro y veríamos que esas neuronas están conectadas a la parafóvea. Y un poco más hacia adentro aún y veríamos que estas neuronas están conectadas a la retina periférica. ¿Okay? Entonces tenemos neuronas foveales, que son neuronas, ¿no? Cuyo camino, digamos, empieza en la fóvea. No es que la neurona está no es que haya aquí la neurona y su axón vaya, ¿no? Corra todo a lo largo del cerebro. No, son varias neuronas, pero podemos remontar el caminito, ¿no? Como saltando de neurona en neurona, y si empezáramos con neuronas que están aquí y vamos saltando de una neurona a otra, llegaríamos a la fóvea. Esas aquí son neuronas foveales. Y luego hay neuronas conectadas a la parafóvea y neuronas conectadas al área periférica. Lo que nos importa aquí es la distinción entre las foveales y las parafoveales y periféricas. ¿Por qué? Porque por lo siguiente. Si quieren tomar una pausa aquí, adelante. Creo que es buen momento para descansar un poquito y luego vuelven a ver. Pero yo sigo. Ok.
un par de investigadores, Levantal y Hirsch, hicieron registros electrofisiológicos en neuronas del área B1 y notaron en gatos adultos, eso es importante, y notaron cuáles, como hicieron registro de una centena de neuronas parafoveales y otra centena de neuronas foveales. En estas áreas que les enseñé hay miles de neuronas, ¿no? Hay miles aquí, miles aquí, miles acá. Ok. Entonces, ellos registraron una centena de parafoveales y una centena de foveales. Y determinaron cuál era la orientación preferida de cada neurona que registraron. Y lo que vemos aquí, en el eje de los X, es la orientación preferida de la neurona, de las neuronas. Como lo muestra el círculo aquí, 0 es una línea vertical, 90 línea horizontal. Y luego tenemos todas las orientaciones en orientaciones diagonales entre vertical y horizontal y otras entre horizontal y vertical, ¿no? O sea, todas estas diagonales y luego volvemos a vertical. Ok. Entonces, el punto es, ok, entre 0 y 90, diagonales. Y luego entre 90 y el final aquí también diagonales. Y 90 y 0, 0 vertical, 90 horizontal. Ok. Lo que podemos ver es que básicamente lo que tenemos aquí, lo que representa la altura de cada una de las varitas es cuántas neuronas detectan esta orientación particular. Como esto es, pues, hay como 5 neuronas que detectan horizontales, casi 10 que detectan verticales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que en las parafoveales no hay preferencia para horizontales o verticales. O sea, el número de neuronas que detectan diagonales no es diferente al número de neuronas que detectan, no hay preferencia por un ángulo en particular. No es que haya muchas neuronas que detectan una cierta orientación y pocas que detectan otra, ¿no? Es como para cada orientación posible, el número de neuronas es más o menos igual. ¿Okay? Entonces, pero si vemos, ahora hicieron registro de una centena de foveales y aquí podemos ver que hay muchas más detectoras de horizontales y verticales que de diagonales, ¿no ven? Casi todas las neuronas son, estas aquí son verticales, estas aquí son verticales y estas aquí son más o menos horizontales. Y detectores de diagonales en la fovea casi no hay. Entonces, este hecho que les comentaba hace un momento, de que hay más detectores de líneas horizontales y verticales que detectores de diagonales, es cierto solamente cuando hablamos de neuronas de B1 que están conectadas a la fóvea. Cuando vemos neuronas conectadas a la periferia, ya no hay preferencia por ninguna orientación. Y lo que está increíble, estos son datos con gatos, ¿no? Y lo que les presento aquí, de Valois y colegas, estos investigadores nombrados aquí, hicieron lo mismo que Levantal y Hirsch, pero lo hicieron con monos macacos. Y miren lo que ven. O sea, registraron unas 150 neuronas foveales y unas 150 parafoveales.
Y aquí ellos usan un esquema mucho más intuitivo. Esto significa que hay como cerca de 40 parafoveales que les gustaba la horizontal, 40 que les gustaba la diagonal en esa orientación, casi 40 que les gustaba la vertical y otras 40 que les gustaba diagonal en la otra dirección. O sea, no hay, en la parafovea no hay una orientación que sea detectada por más neuronas que otra. Pero en la fovea, esta línea representa neuronas foveales. Aquí vieron que el número de neuronas foveales que detectan horizontales o verticales es más alto que el número de neuronas foveales que detectan diagonales. Entonces es exactamente la misma organización, ¿no? De manera muy precisa en el mono macaco que en el gato. Y también se observó en el área B1 en humanos que hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuos, pero por limitaciones de la tecnología que se usa con humanos, no se hacen esos registros con electrodos con humanos. No se sabe si esta diferencia de que hay muchos detectores de horizontales, muchos de verticales, pero menos de oblicuas, si eso es limitado a las neuronas foveales, la tecnología que se usa con humanos, que es la imaginería cerebral, no es suficientemente fina y precisa para distinguir entre foveales y parafoveales. Pero sí, se puede observar, la tecnología es suficiente para decirnos que hay más detectores de horizontales y verticales en B1 que detectores de oblicuas, también en humanos. Ok. Va. Última parte de esta exposición. ¿Por qué hay más detectores de horizontales y verticales en neuronas foveales? Pues se acordarán que hemos visto algo que se llama una regularidad física y que un ejemplo de tal regularidad es que en ambientes naturales y construidos hay más horizontales y verticales que oblicuas. Entonces, podría ser que tenemos más detectores en las neuronas foveales. Hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuas, porque por efectos de esa regularidad física sobre el cerebro. O sea, podría ser que al principio de la vida de los gatos, por ejemplo, y los monos macacos y los humanos, las neuronas foveales no tienen orientación preferida, podrían tomar cualquier orientación. Y lo que determina su orientación preferida es la experiencia visual. Y como hay más horizontales y verticales que oblicuas en el ambiente, los gatos, los monos, los humanos terminan teniendo más neuronas que detectan horizontales o verticales que neuronas que detectan oblicuas, como producto de la experiencia. Otra posibilidad es que ya desde el nacimiento, el cerebro del gato, del mono, del humano, ya está adaptado, está hecho para ser más sensible a esa regularidad. O sea que la preponderancia de detectores de horizontales y verticales es innata. No es algo que se aprende por experiencia. Podría ser que ya, incluso sin tener experiencia de luz, podríamos ver, si por ejemplo registramos neuronas en un gato, veríamos en un gato que no ha tenido experiencia de luz durante un cierto tiempo,
y ¡puf! Lo ponemos en este aparato en el cual podemos determinar la orientación preferida de sus neuronas. Veríamos que en las foveales, ya, aunque el gato no ha tenido experiencia alguna de luz, ya hay más detectores de horizontales y verticales que de oblicuas. O sea, entonces, en este caso, la preponderancia de horizontales y verticales sería innata. Y finalmente, Goldstein nos ofrece otra posibilidad más. Vimos, ¿no? Con Helmholtz, el empirismo, todo es aprendido. Con los gestaltistas, el nativismo, nada es aprendido. Y Goldstein nos dice, puede ser ambos. No es Goldstein que inventó esa idea, ¿no? Pero él nomás la menciona en el libro de texto y menciona esta idea de plasticidad dependiente de la experiencia. Lo que es esto es que es una mezcla de nativismo y empirismo. La idea es que, por ejemplo, al principio de la vida, hay detectores que tienen orientación preferida, entonces hay algo innato, pero este esquema innato puede ser modificado por la experiencia, no es rígido. Es el esquema, o sea, el esquema innato no es rígido, es plástico, puede ser modificado por la experiencia. Ok, ahora vamos a ver que lo que propone Goldstein, imagino que no es por casualidad, es lo que al final es correcto. Ok. Vamos a ver dos pruebas del papel de la experiencia visual en la formación de detectores de orientación. Primero vamos a ver el efecto de la privación total de experiencia visual sobre la formación de detectores de orientación, con un experimento de Leventhal y Hirsch. Segundo, vamos a ver un experimento con gatos criados con experiencia visual limitada. Les explico en un momento qué es esto. Y el objetivo en ambos casos es, ok, ¿cuáles son los efectos de esas modificaciones de experiencia sobre los gatitos? Todos esos experimentos se hicieron con gatitos de menos de un año. Ok. A ver la primera prueba. Privación total de experiencia visual. Leventhal y Hirsch criaron 3 gatos en la oscuridad total durante los primeros 12 meses de su vida. Por supuesto, como son mamíferos, como nosotros, los gatitos necesitan a su mamá para formar apego, para estar bien. Entonces, ¿no? Todo ese tiempo en la oscuridad estuvieron con sus mamás. Y pasados los 12 meses, los investigadores determinaron si podían ver detectores de orientación en el área, perdón, debería decir B1 aquí, de los 3 gatos usando electrofisiología, ¿no? Usando exactamente el procedimiento que vimos en el video con el gato en el aparato de metal. Ok, eso es lo que observaron. En neuronas parafoveales, ahí lo que observaron fue muy diferente a lo que se observan en gatos que tienen una vida normal, ¿no? Que pasan sus primeros 12 meses, pues con día y noche, ¿no? O sea, que tienen experiencia visual. O sea, ya vimos, en esos gatos son estos aquí, ¿no? En las parafoveales hay neuronas que detectan verticales, otras que detectan líneas con esta orientación, otras que detectan líneas de 30 grados, otras de 60, otras que detectan horizontales, otras líneas de 120, etcétera, etcétera, ¿no? Hay detectores de muchas orientaciones en las neuronas parafoveales de gatos
con experiencia visual normal. Pero lo que observaron los investigadores con estos gatos que pasaron 12 meses en la oscuridad, la primera vez que salen a la luz, los ponen en este aparato y luego van registrando las preferencias de orientación de de una centena de neuronas parafoveales, y vieron que no tenían, no detectaron ninguna neurona con preferencia de orientación. O sea, que se presente, wow, todo se va volando, que se presente una línea así, o así, o así, o así, y que se presenta acá, o acá, o acá, o acá. No hace ninguna diferencia. La neurona siempre responde igual. Nunca hay esos momentos de que la neurona se pone muy intensa. Nada en las neuronas parafoveales. Entonces, para la formación de detectores de orientación en neuronas parafoveales, la experiencia pareciera muy importante. Sin embargo, en las foveales, lo que vieron fue muy parecido, prácticamente indistinguible de lo que se observa en gatos normales. O sea, vieron que aunque estos gatos no habían tenido experiencia visual alguna durante 12 meses, y ahora salen a este cuarto de registro de neuronas. Y las primeras experiencias visuales que tienen son esas varas de luz. Lo que vemos en las neuronas foveales de esos gatos es lo mismo o casi lo mismo que lo que se observa en un gato que durante todos esos 12 meses sí tuvo experiencia visual normal. O sea, que tengas experiencia visual normal o pura oscuridad durante los primeros 12 meses de tu vida, tus neuronas foveales son iguales. O sea, casi todas son detectores de orientación y la gran mayoría detectan horizontales o verticales. Casi no hay detectores de oblicuas. Entonces, este efecto oblicuo de que hay más, que realmente se debería llamar el efecto vertical u horizontal, o sea que somos mejor, hay más horizontales y verticales que diagonales, es innato. Eso es lo que muestran esos datos. No es necesario tener experiencia con luz para tener más detectores de horizontales y verticales que de oblicuos en las neuronas foveales del área B1. Pero ahora vamos a ver algo raro, que va a parecer que contradice todo lo que descubrieron Leventhal y Hirsch con sus gatos privados de experiencia durante 12 meses. Ok. Ahora vamos a ver este experimento con experiencia visual limitada. Esos son gatos quienes durante los primeros 3 meses de su vida pasaron 5 horas por día en un mundo vertical o en un mundo horizontal. ¿Qué es esto, un mundo vertical o horizontal? Es esto aquí. Pusieron a los gatos en una cámara cilíndrica en la cual había como, ¿cómo se llama? No es papel picado, papel pintado, que tenían o puras verticales o puras horizontales. Y luego el resto del tiempo, las demás 19 horas del día estaban en la oscuridad. Entonces, eso es interesante, ¿no? Controlamos la experiencia que tienen los gatos. O tienen puras, o solo ven líneas verticales o solo ven horizontales durante 3 meses. Y llevan en su cabeza una especie de cono
que aquí es rojo, pero en realidad en el experimento es negro, para que fuera completamente opaco, y les pusieron esto para que los gatos no pudieran ver su cuerpo, porque en su cuerpo el gato tiene líneas que no son verticales o horizontales. Entonces, que realmente querían hacer todo lo necesario para que los gatos vean o puras verticales o puras horizontales. Ok. Ahora vamos a ver la otra parte del video. Eso es incorrecto. Ok, va. Como el video es en inglés, les voy a enseñar todo esto del experimento y lo que descubrieron. Pero como es en inglés, les voy a decir lo que van a ver antes de poner el video. Ok, eso lo vimos. La identificación de un detector de orientación con electrofisiología es lo que vimos hace rato. Luego van a ver un gato en un mundo horizontal. Luego, esto está padrísimo. Las reacciones de este mismo gato que pasó 3 meses viendo puras horizontales cuando entra por primera vez en un entorno normal. Y luego después de unos días de vida en el entorno normal, ¿no? Entonces, primera vez y luego unos días. ¿Cómo reacciona ante una vara horizontal en movimiento y una vara vertical en movimiento? Y finalmente, ¿cuáles son vamos a ver si logran detectar, registrar con electrofisiología, si aunque hay gatos que tuvieron experiencia de verticales pero no vieron horizontales y viceversa, si eso afecta a los detectores de orientación que tienen en su área B1. Eso es todo lo que vamos a ver en el video. The visual environment by keeping kittens in complete darkness from birth, bringing them out for periods of controlled visual experience inside special cylindrical chambers. Esto es el mundo horizontal. Y vieron ahí está el gato con su cono negro. Here, a kitten is being exposed to an environment consisting entirely of horizontal stripes, and it wears a ruff to prevent it seeing its own body. This particular kitten will be exposed to these stripes each day from the age of 3 weeks until it is 3 months old. All the rest of the time, it remains in complete darkness. What are the consequences of this restricted visual experience? This is the same kitten at 3 months of age, seeing a normal environment for the first time. Primera vez en If we test its entorno visual normal. ability at this stage, we find that unlike a normal kitten of the same age, it has no visual placing reaction. It does not extend its paws to reach a surface below, although it does so as soon as it touches the table. Ok, miren, un gato, si tienen gatos, saben que si se acerca un gato a una mesa así, va a extender su pata para ponerla en la mesa. Esos gatos que salen de sus condiciones de experiencia parcial no hacen eso. Solo extienden la pata solamente cuando tocan la mesa. Entonces es como si no pudieran ver la mesa. And whereas a normal kitten backs away if an object is suddenly thrust towards it, this animal has no such startle reaction. No se asusta, no, los gatos odian. Si te haces eso así, tal vez te atacan, ¿no? Pero ese gato no reacciona.
It does not even follow a moving object, unless this makes... Eso es como la locura de los gatos, ¿no? Oye, no. Oye, gato, mira este objetito. Y se ponen como locos a perseguirlo. Este gato, nada. Noise. Pero si hace ruido, sí lo persigue. These initial deficits seem to be failures of visuo-motor coordination, probably an effect of the kitten's lack of interaction with visible moving objects, rather than of its specific exposure to stripes. However, these gross problems don't last, and within a few hours, the kitten seems almost normal. Lo que observan es que después de haber pasado algo como unas 10 horas en un entorno normal, todo esto que era anormal en el gato, ahora vuelve a ser normal. Now, after several days of living in a normal environment, it has typical visual placing. ¿Ven? Ahora extiende la pata. It shows startled reactions. Se asusta. Pueden ver que no le gusta. And it follows a moving object. Y ahora sí, sigue los objetos. Aunque no fantásticamente But its bien. vision is not really complete. Okay, pero vamos a ver que aunque el gato dentro de unas 10 horas, algunos días, recupera mucho o adquiere mucho de su visión normal, hay ciertas cosas que no. Watch the way that it responds to a shaking horizontal stick. Ok, este es el gato que vivió en el mundo horizontal, ¿no? La varita horizontal, sí, la sigue con los ojos, con la mirada. The kitten can see it. Quiere tocar, ¿no? El gato normal. Juguetón. But if the stick is made vertical, Ahora the vertical, kitten no longer reacts to it. como si no estuviera. Hasta se Remember acuesta. that this kitten saw only horizontal stripes when it was young. If we record from the cortex in a cat like this, we find that there are no neurons that prefer vertical edges. Okay. Ahora hicieron registros en esos gatos que vieron puras horizontales y ven que no hay, hacen registros en el área B1 y ven que no hay neuronas que detectan verticales. The cells will only respond to those orientations. Entonces, eso es una neurona que respondió a esa orientación, otra neurona responde a la otra diagonal, Which the kitten saw when it was very young. otras, pero no ven ninguna, en todos los registros que hicieron, no vieron ninguna neurona que responde a líneas verticales. Presumably, this explains the animal's unresponsiveness to vertical contours. In the same way, a kitten reared in vertical stripes is found to have only vertical and near vertical detecting neurons in its visual cortex. Entonces, en un gato así que estuvo en un mundo vertical, ahora se ve, ¿no? Lo contrario de lo que se vio en el gato del mundo horizontal. Ahora hay, ¿no? Cada una de esas líneas representa la orientación preferida de una neurona. Entonces podemos ver que hay muchos detectores de verticales, algunos diagonales, pero nada de horizontal. This process of environmental modification of the cortex can also only occur during the same 3-week to 3 month. Okay.
Ok, reviso lo que vimos. ¿Cuáles son los efectos de la falta de experiencia con horizontales o verticales? Primero, hay efectos no específicos, o sea, efectos no limitados a la detección de orientación. Cuando se acerca a la mesa, no extiende la pata para tocarla, no se asusta, no sigue objetos con su mirada, los sigue solamente si hacen ruido. Y Blakemore y Cooper, en su artículo de 1970, reportan que dentro de unas 10 horas, todo esto, con 10 horas de experiencia visual, todo esto se vuelve normal. ¿No? Esas deficiencias desaparecen y el gato se vuelve normal. Lo que no se vuelve normal son las deficiencias específicas a detectores de horizontales y verticales. O sea, un gato con experiencia de puras horizontales sigue el movimiento de una vara horizontal con su mirada, pero no sigue el movimiento de una vara vertical. Y viceversa, el gato que ha visto puras verticales sigue el movimiento de una vara vertical, pero no de una horizontal, y eso no se recupera. En el artículo reportan una cosa graciosa de que los gatos, otra cosa que hacen cuando están en el cuarto por primera vez, y eso es algo que persiste, que chocan con las patas de mesas y sillas, como si no pudiera. Supongo que son los gatos que no vieron verticales, pero no lo especifican en el artículo. Y sí pusieron los investigadores papel pintado de puras horizontales o puras verticales en mesas. Si tenemos una mesa con puras horizontales, ¿no? Este patrón de blanco, negro en horizontal, y se acerca el gato a la mesa, aunque con una mesa normal acerca la pata, si la mesa tiene este patrón de horizontales y el gato vio puras verticales, no va a extender la pata. Y viceversa con los gatos en la otra condición. Y esas son las deficiencias neuronales que no lo dicen en el video, pero las observan después de 4 meses y medio en entorno normal. Y estas son las figuras que vimos en el video. Los gatos que pasaron los primeros 3 meses de su vida en mundo horizontal no tienen detectores de verticales, y los que pasaron los primeros 3 meses en mundo vertical no tienen detectores de horizontales. Eso es 4 meses y medio después de haber pasado 4 meses y medio en un entorno normal. Entonces no se recuperan esos detectores. Ahora, ok, resumen de los efectos de privación de luz. En privación total, los gatos en oscuridad total durante 12 meses tienen detectores de horizontales y verticales, pero solo en neuronas foveales. Y en el caso de los con experiencia limitada, los que solo vieron horizontales no tienen detectores de verticales, y los que solo vieron verticales no tienen detectores de horizontales. Y los gatos son incapaces de ver líneas en orientación a la cual no fueron expuestos. Entonces, pareciera que esto es contradictorio. En un caso tengo 12 meses sin experiencia visual alguna, y aún así se pueden detectar, se pueden registrar detectores de horizontales y verticales. Y luego tengo esos otros gatos que tienen experiencia limitada, que no ven verticales o no ven horizontales, y en esos gatos la ausencia de experiencia de verticales o horizontales
les quita esos detectores, ¿no? Entonces, en un caso pareciera que la falta de experiencia no tiene efecto alguno. Eso es el caso de la privación total. Pero en el caso de que solo se ven horizontales o solo se ven verticales, pareciera que la limitación de la experiencia sí tiene efectos sobre los detectores de orientación. Entonces, ¿qué? ¿Cómo eso pareciera que no puede ser? O sea, eso parece decirnos los detectores de horizontales y verticales son innatos, no dependen de la experiencia. Y los resultados con mundo vertical y mundo horizontal, esos parecen decirnos, para tener detectores de horizontales hay que tener experiencia con horizontales, y para tener detectores de verticales hay que tener experiencia con verticales. Entonces, esto nos dice innato, esto nos dice aprendido. Es como si esto nos dijera blanco y esto negro. No puede ser que un huevo fuera completamente blanco y completamente negro al mismo tiempo. ¿Es uno o el otro? ¿Qué está pasando? ¿Tenemos resultados contradictorios? Pues no necesariamente. ¿Cómo es posible? Aquí viene la noción súper importante de plasticidad dependiente de la experiencia. Ok. Así va la propuesta. Las neuronas foveales son detectores de horizontales y verticales en B1 de manera innata. Estas frases están mal estructuradas. Las neuronas foveales en B1 son detectores de horizontales y verticales de manera innata. ¿Okay? Eso es cierto. Las parafoveales no. Esas sí, no hay problema. Esas es muy claro, requieren experiencia para volverse detectores de orientación. Sin embargo, la orientación preferida de las parafoveales es obvio, pero también de las foveales es plástica, es decir, modificable. Por ejemplo, tomamos un ejemplo, ¿no? Un gato que solo tiene experiencia con verticales durante los primeros meses de vida. No tiene experiencia alguna con horizontales. Lo que pasa en este gato, de manera innata, tiene detectores de horizontales, pero por experiencia, como no hay horizontales en su experiencia, todas sus neuronas que eran horizontales se vuelven detectores de verticales. Y por supuesto, todas las parafoveales se volverían detectores de verticales también. O sea, el gato puede empezar con detectores de horizontales y verticales, pero por no tener experiencia de horizontales, pero sí tener experiencia de verticales, todos sus detectores de horizontales se vuelven detectores de verticales. O sea, lo que es innato no es rígido, puede ser modificado por la experiencia. Entonces, remontando al inicio de esta exposición, el objetivo inicial es que lo que nos dice esto es que de acuerdo, en cuanto a la percepción de la orientación, de acuerdo con los gestaltistas, ¿no? En conformidad con su teoría, hay organización innata en el sistema visual, o sea, en el área B1, en las neuronas foveales. Pero esa organización innata no es determinada para siempre. Más bien, ahora en conformidad con la teoría de Helmholtz, esa organización innata puede ser afinada por la experiencia. Así, el animal viene preparado para un cierto tipo de mundo en el cual dominan horizontales y verticales, pero
su sistema visual se puede adaptar, no es rígido, se puede adaptar a las características de su entorno. Y se ha observado que el mismo principio de plasticidad dependiente de la experiencia aplica al origen de otros aspectos de la organización del sistema visual, pero ya no voy a abundar en ello por cuestión obvia de tiempo. Si quieren saber más, les recomiendo mucho este artículo de David Hubel, quien ganó el Premio Nobel de Fisiología por su trabajo con gatos y monos. Lo puse el artículo en la carpeta de materiales complementarios de la unidad 2. Ahora, pregunta. Este principio de experiencia dependiente de plasticidad, plasticidad dependiente de la experiencia, ¿no? De que hay algo, un esquema innato que puede ser moldeado por la experiencia. Aplica a todas las modalidades perceptuales y les voy a dejar nomás diciéndoles que posiblemente. Si les interesa la pregunta, les puedo recomendar lecturas al respecto o tal vez lo estudiarán en otra clase. Ya es todo. Hasta luego.